No. Bien, Connie. Hola a todos, soy Elisa del canal Milenta y yo y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a ver una de las órdenes fundamentales que todos nuestros amigos perrunos deben de conocer para poder facilitar más la comunicación entre ellos y nosotros. Vamos a hablar del comando o la orden no. Básicamente lo que buscamos con este comando es informarle a nuestra mascota lo que puede y lo que no puede hacer. Para este ejercicio vamos a utilizar dos tipos de golosinas. Bueno, yo acá tengo diferentes golosinas porque todas son, bueno, Connie la verdad es muy golosa porque a ella le encantan prácticamente todas por igual. Pero en el caso de ustedes, escojan la golosina que ustedes saben que su perro nunca se va a resistir, es decir, la preferida de su mascota. Y aparte de estas golosinas, de las golosinas preferidas, vamos a utilizar otras. En este caso yo voy a usar trozos de queso. Estas son las golosinas que vamos a utilizar para premiar a nuestra mascota cuando ellos nos obedezcan. También voy a estar utilizando un peluche. Este peluche yo no se lo he dado todavía a Connie, pues básicamente ustedes pueden utilizar también un juguete que ustedes sepan que su mascota no se puede resistir al verlo, ¿verdad? Puede ser una pelota, puede ser algo que tenga pito, bueno, lo que ustedes sepan que ellos no se pueden resistir. Bueno, vamos a iniciar el ejercicio colocando la golosina en el piso. Normalmente nuestra mascota siempre va a tener interés de acercarse y va a querer comer la golosina. En ese caso lo que vamos a hacer, una vez que veamos que se está acercando, le vamos a decir la palabra no de manera seria y tajante. Con eso él va a entender que no puede tomar la golosina. Si él todavía no lo entiende bien, entonces lo que hacemos es que tapamos la golosina, inmediatamente decimos no. En este momento es muy difícil para mí mostrarles cómo sería porque Connie, ella ya entiende muy bien, es decir, ella no se acerca si yo no le digo que puede comerlo, ¿verdad? Entonces por eso se me complica, pero así más o menos sería el resultado. Ustedes tiran la golosina y como ven, ella no la va a ir a buscar. Ella no la va a ir a buscar porque ella ya tiene claro que no es no. Mire. Entonces, bueno, a mí se me complica demasiado mostrarles, digamos, pues como el paso a paso, pero básicamente este sería el resultado. Connie, comer. Bien, Connie. La idea del ejercicio es colocar, digamos, la golosina preferida de nuestra mascota relativamente lejos. Y cuando ella se acerque, inmediatamente pronunciamos la palabra no. Si la mascota continúa con la firme intención de coger la golosina, vamos a impedírselo tapando la golosina inmediatamente y repetimos la palabra no. En el caso de que la mascota se autocontrole, es decir, que se detenga o que retroceda un poco, en ese momento la vamos a premiar, vamos a utilizar el clicker y por eso es que vamos a utilizar otras golosinas para premiar. En este caso las que yo había previsto usar eran los trozos de queso. Si ustedes van a utilizar la misma golosina, por ejemplo, si lo van a hacer con croquetas o pequeñas galletas, entonces lo más importante es que tengan las golosinas con las que van a premiar en una mano diferente. Entonces hacen el ejercicio con una mano y cuando premian dan la golosina premio con otra mano. Una vez que nuestra mascota ya vaya entendiendo el significado de la palabra no, vamos a empezar a aumentar el grado de dificultad del ejercicio acercando la golosina cada vez más a ella. Entonces lo repetimos desde este punto más o menos, luego desde este otro punto, de manera que lleguemos hasta el punto de que esté completamente al lado de ella y que ella se abstenga de tomarla. Siempre premiando, cuando ella se abstenga, siempre la vamos a premiar con la golosina premio. Una vez que nuestra mascota ya domina o conoce el significado de la palabra no, vamos a empezar a colocar la prueba. Entonces vamos a simular que se me cae algo cerca de ella y en el momento de que ella intente acercarse le vamos a decir no y cuando se detenga la vamos a premiar, le vamos a decir muy bien, bien Connie, y le vamos a dar el premio, ¿verdad?
Es muy importante colocarla mucho a prueba porque de esta manera vamos a reforzar el comando para que ella siempre en todas las diferentes situaciones ya lo domine y solamente con nuestra voz nos haga caso. Una vez que nuestra mascota ya conozca el significado de la palabra no, lo que podemos hacer es utilizar dos tonos diferentes. Me explico. Un no en un tono normal de manera preventiva o para avisarle que no debe realizar determinada acción, y un no un poco más fuerte, no, pero sin gritar, pero que él de todas maneras entienda que es un no con enfado, ¿verdad? Que entienda que lo que está haciendo o lo que va a hacer no nos gusta y que no lo debe repetir nunca. Por ejemplo, en el caso de que veamos que va a tomar, por ejemplo, un zapato que lo va a querer dañar, le decimos no, un no rotundo, fuerte, sin gritar, para que él entienda que no puede realizar esta acción nunca más. Recuerden que los perros entienden muy bien el tono de la voz con la cual nos estamos dirigiendo a ellos, ¿verdad? También podemos incluir en esos ejercicios diferentes juguetes, siempre el preferido de sus mascotas. A Connie le encantan los juguetes que hacen, por ejemplo, este sonido, y también los que tienen pito, ¿verdad? En el momento de que la mascota vaya a querer agarrarlo o quitarlo de nuestra mano, se lo vamos a impedir, lo vamos a retirar y le vamos a decir no, y en ese momento pues la estaríamos premiando, ¿verdad? Bien, Connie. No. Bien, Connie. Este ejercicio, o más bien esta orden, la debemos de practicar constantemente, todos los días, en todas las situaciones o digamos conductas que no queremos que nuestro perro repita. Por ejemplo, ¿se va a subir al mueble? No. ¿Está velando, por ejemplo, comida? No. ¿Va a coger zapatos, medias? ¿Va a dañar algo en la casa? No. ¿Llegaron objetos nuevos a la casa que no queremos que él de pronto dañe? No. Eso es un trabajo de mucho tiempo, pero siendo constantes y pacientes seguro que vamos a tener resultados muy buenos, y sobre todo que esta orden más adelante nos va a servir de apoyo para enseñarle otras órdenes un poquito más complejas. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenmelo saber en sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto! ¡Connie, mira! ¡Connie, mira!